¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica o volver al encierro. Nos acompaña en esta emisión Iván Ureña desde Acapulco, Guerrero. ¿Cómo estás, Iván? Bien, pues sí, ya un poco harto del encierro. Ya vamos más de, digamos, la famosa quincena que se nos hacía largo. Pues ahora ya vamos a acabar los 100 días, pero ahora sí que ya vamos por llegar a la centena de su sana distancia, y el encierro pues, ya es un poco cansado, pero pues ahora sí que dicen que la vida no retoña, y es muy cierto. Entonces pues hay que seguir cuidándonos. Claro que sí, Iván. Bueno, un servidor, Adrián de la Cruz, pues les damos de nuevo la bienvenida. Si esta es la primera vez que nos ves en el canal, bueno, forma parte, este video, de un serial que puedes iniciar aquí en el botoncito de arriba en la descripción. Ahí puedes comenzar a vernos. Ya tenemos varias semanas, varios meses también hablando sobre la crisis internacional. Y también te recomendamos el episodio anterior que hablamos sobre el tipo de cambio. Si quieres invertir, si quieres especular, o a lo mejor no lo estás viendo como una opción, bueno, también puedes consultar el video que hicimos al respecto. Entonces, volviendo a la materia, estamos ahorita ante una situación complicada, es una paradoja, porque por un lado tenemos que están aumentando los contagios en todo el país. Ese famoso pico no se ha llegado aún. Tenemos semanas escuchando que la próxima semana llegamos, la próxima semana llegamos, la próxima semana llegamos. Y bueno, ya estamos prácticamente terminando junio y comenzando, ya vamos a terminar el primer semestre del año. Pero por otro lado, bueno, ya tenemos más de 3 meses en encierro, y bueno, los estragos no se han hecho esperar. Tenemos muchas familias donde se han perdido empleos, han disminuido los ingresos considerablemente, y ahorita está la paradoja entre salir o volver al encierro. Y bueno, este sistema de semáforos también ha sido un poco confuso, debo de admitir, porque por un lado la gente creyó que ya se podía salir libremente. Por otro lado, de repente estamos en rojo, pasamos a naranja, volvemos a rojo. Entonces ya no hay un factor muy importante, que ahorita lo voy a comentar con Iván también, ¿qué opina? Que ese factor que hizo que nos encerráramos todos por allá de marzo fue un poco el factor miedo. De repente vimos una nueva enfermedad que estaba haciendo estragos en Italia, en España. No sabíamos, incluso los expertos no saben exactamente cómo estaba funcionando. Ha ido avanzando la información, pero ese miedo generalizado hizo que muchos mexicanos nos entramos a la cuarentena. Pero creo que como han ido pasando todos esos meses, se ha ido disipando un poco ese factor. Entonces va a ser difícil volver al encierro como pasó por allá de finales o mediados de marzo. ¿Qué opinas, Iván? Mira, Jorge, yo creo que aquí en el país, hoy por hoy, dicen, se dio la tormenta perfecta. Y eso se refiere a cuando a un barco en alta mar que no está muy bien preparado, le llega una tormenta muy fuerte, y hay una mala relación entre el capitán y su tripulación. Entonces creo que aquí en México, hoy por hoy, vimos la tormenta perfecta, pero para mal. ¿Por qué? El gobierno federal ha tenido una política muy errática.
y voy a ir desglosando punto por punto. Y no voy a hablar de otros países del primer mundo porque luego a veces dicen, bueno, es que las circunstancias de esos países son diferentes. Aquí voy a hablar de mismos países latinoamericanos con ingresos similares, institucionalmente similares, incluso hasta ingresos per cápita más bajo. Costa Rica ha sido un caso relativamente exitoso. Otro es Uruguay, ha sido un caso relativamente exitoso. Y Paraguay, en el contexto latinoamericano. Y tristemente los dos colosos de Latinoamérica, que serían Brasil y México, son el ejemplo de lo que no debes de hacer. ¿Qué hicieron bien estos países latinoamericanos? Bueno, hubo un consenso entre las oposiciones de que esto era serio. Hubo una política muy clara de sus autoridades sanitarias de qué hacer y qué no hacer. Y por otro lado, se brindaron en la medida de sus economías apoyos a la población. Uruguay ya está regresando con éxito. La gente se lo tomó muy en serio desde un principio. Paraguay prácticamente, como decía Roa Bastos, es una isla rodeada de tierra. En la paradoja de que si bien es un país dentro de un continente y que además no tiene ni mar, está más o menos aislado y eso le ha ayudado. Pero lo más importante es que se lo tomaron en serio. Y Costa Rica también lo hizo, se lo tomó en serio, trató de reabrir, hubo un pequeño rebrote, pero lo están pudiendo controlar. El caso de México y de Brasil, ¿qué vemos? En México, primero nos dice la autoridad Andrés Manuel que aquí no iba a llegar y si llegaba no iba a afectar. Luego, la primera se dijo que iba a ser íbamos a responder a los criterios científicos. Yo creo que Gatell fue muy desafortunado en su primer comentario cuando Andrés Manuel andaba en giras y dijo que su fuerza no era de contagio, sino moral. De ahí, él mismo empezó a quitarse credibilidad. En un país donde había tanta polarización, vamos a pensar que estamos en medio 50 y 50, 50% le crea a Andrés Manuel y la 4T y otro 50% prácticamente no le cree. Entonces, de entrada, ese es más allá de si se les cree o no, fue desafortunado. Luego el señor Gatell va a ser para el anecdotario el decir que el cubrebocas no servía. También va a quedar para el anecdotario cuando en lugar de estar viendo la pandemia y había mucho que aprender, se puso hasta a leer poesía. Luego, no conforme con esa situación, se daba tiempo para meterse en polémicas muy que no le eran. El caso de esta Irmeréndira Sandoval, desacreditando que si sí, que si no, que una investigación que hubo, yo creo que no era la función de él. Bueno, es que el doctor López-Gatell de repente se volvió el hombre de momento en México, ¿no? En el país. Pero ahí, abonando a lo que mencionas, pues bueno, tenemos dos figuras. Tenemos por un lado el especialista, el doctor López-Gatell, y por otro lado el presidente. Y a veces también en ellos tienen un mensaje contradictorio. No recuerdo yo haber visto al presidente con cubrebocas en todo lo que ha durado la pandemia. Entonces por ahí incluso hubo hasta un video donde al principio, muy al principio, invitaba a que fueran a los restaurantes, etc.
y ahora ha tenido declaraciones como que, bueno, no hay que tenerle miedo a la pandemia, y eso son mensajes contradictorios que la población ahorita nos tiene un poco desubicados, pero con una realidad, Iván, ya nos afectó a todos de forma directa o indirecta en nuestro bolsillo. Entonces, en este momento que estamos en el punto máximo de la pandemia, ¿qué debemos hacer? ¿Regresar a las actividades o volver al encierro? Bueno, mira, en efecto, entonces este señor Gatell había pronosticado que para el 25, 26 de junio prácticamente estaríamos terminando. Él habló de que habrían pasado el 95% de los casos de fallecimientos, estamos hablando de, él pronosticó más o menos 6,000, el 5% en esa distribución, estaríamos hablando de 300 casos quedarían. Simplemente ayer hubo 700 fallecimientos. Antier, prácticamente 1,000. Entonces, tampoco las encuestas hablan de que un 75% de la población ya no le cree a Gatell. Entonces, por eso decía que es la tormenta perfecta. Y sí, ya, aunque el gobierno dijera que no regresen, ya es un tema de la gente, la mayor parte de la población. Si antes también podríamos hablar de alrededor de un 50%, 45% estaba en la informalidad, dependiendo de qué estado que habláramos, y un 55% en la formalidad. Hoy por hoy, con la pérdida de los 12 millones de empleos, estamos hablando que prácticamente se revirtió un 60-40. Hoy un 40% estaría en la formalidad y un 60% en la informalidad. Y ya ese segmento poblacional va a regresar sí o sí. ¿Qué es lo que han hecho los países que han regresado y han tenido cierto éxito? Porque irremediablemente no hay discusión de que estamos en la etapa de alto contagio. Simplemente para poner dos datos contundentes. Desde que se presentó el primer caso, que fue a finales de febrero, hasta el 3 de junio, prácticamente en el país hubo como 111,000 contagios, más o menos en 96 días. Y del 3 de julio al 27 hubo otro tanto de contagios. O sea, en 25 días tuviste casi los mismos contagios que 95 días, y en fallecimientos igual. En los primeros 95 días tuviste por el orden de 11,000 fallecimientos, y en estos últimos 25 días como 14,000. Entonces, estamos en la etapa de mayor riesgo. ¿Qué es lo que puede hacer? Yo creo que aquí tendríamos que, como ciudadanía y los gobernadores, que los que han sabido marcar distancia, pues son medidas. Lo que podemos hacer en forma individual es, cuando salgamos, seguir teniendo nuestra sana distancia. Los centros de trabajo, supermercados, restaurantes, gel. Luego, el uso del cubrebocas, mascarillas. Y tercero y cuarto, esas son medidas que no nos cuesta tanto, que se pueden implementar, van a salvar vidas, y los gobiernos de los estados, en la medida de lo posible, que hagan recortes que son muy bien vistos. Lo hizo Uruguay,
lo hace Andrés Manuel, disminuir en la medida de lo posible los gastos superfluos, lo que puedan de gasto superfluo, y comprar pruebas. Y ya que se presenten las pruebas, a contracorriente de lo que está haciendo el gobierno mexicano, ir a hacer una labor que hicieron con el secretario de Hacienda. Ya que se detectó, no solo aislarlo a él, sino quienes convivieron con él, irles a hacer pruebas, porque así esos 40 personas ya no se convierten a su vez en transmisores. Entonces, sabemos que las finanzas estatales están muy erráticas a lo largo y ancho del país, pero hacer un esfuerzo para tener la mayor cantidad de pruebas posibles, porque el gobierno no lo está, el gobierno federal. Entonces, cuando ya se presente un caso, ir como cuando se hace una investigación que te dicen hubo un fallecido, un tiroteo, bueno, ir a preguntar. Lo ideal hubiera sido la prevención. Entonces, que la gente haga la prevención y los gobiernos estatales tengan muchas pruebas para que los que convivieron con el que da positivo, pues parar e ir aislando. Eso es lo que, digamos, a mí me llamó mucho la atención cuando leí que la política no es lo ideal. El arte de la política no es lo ideal, sino lo posible. Lo ideal es que se hubieran hecho bien las cosas, no se hicieron muy mal. Entonces ahorita lo que tenemos, repito, la población tiene 3 medidas fundamentales. Cuando salga, por favor, sana distancia, cubrebocas y los lugares que tengan gel para sanitizarte. Y los estados, tener muchas pruebas para cuando se presente un caso, pues quien convivió, eso es lo que se me hace, está al alcance de la población y de los gobernadores. Ahora, Iván, vamos a volver a la parte económica. Ya hemos platicado en otros programas las medidas que se hicieron y las que no se hicieron, pero vamos a ver hacia adelante. Entonces, los pronósticos de decrecimiento económico para este año ya ubican al país con una disminución, si no marcó el Fondo Monetario Internacional, de más de 10% del PIB. Eso va a ser una catástrofe, ya lo es, pero en términos de empleo va a ser devastador, pero también de reactivación, porque, bueno, por ahí estamos viendo que el Banco de México está bajando la tasa objetivo, ya va en 5%, y algunos incluso la pueden ver, algunos especialistas la ven hasta en 3%, a lo mejor para el próximo año, y un 4.5% para finalizar este año. Eso, bueno, tiene sus impactos positivos sobre la inversión, el crédito, etc. Pero también hay otro sector que está empezando a acumular deuda, y bueno, las carteras moratorias y vencidas de los bancos se están empezando a incrementar. También tuvimos un programa donde hablamos de las medidas de los bancos, que en ese momento, pues bueno, eran como un paliativo, pero ahorita al parecer van a ser insuficientes. Entonces, en este contexto donde hay un decrecimiento importante de la economía, ¿cuál es el panorama para los siguientes meses? Pues mira, también México en ese sentido, hay un tema que para los organismos internacionales y para los deudores, acreedores, no es tan importante el monto de tu deuda, sino lo que tú ingreses. Es decir, si tú tienes un salario de 20,000 pesos y tienes una deuda de 10,000 pesos, pues tú debes medio mes de tu ingreso. Pero si tu ingreso se disminuye a 15,000, pues ya 10,000 representa 2/3 partes. Entonces, para guardar esa sana proporción del 50%, te tendrían que bajar la deuda, tendrías que bajarla a 7,500. Aquí se ha tomado como un mantra que no, que las deudas son malas y que no nos vamos a endeudar. Cualquier persona en su vida sabe
es como una pistola es buena o mala, depende. Si la usas para matar gente, pues es malísima, pero si la usas para protegerte, es buena. Un ser humano, si contrae deuda para irse a emborrachar, pues es malo. Pero si contrae deuda porque le faltaba una parte para comprar su departamento y eso le permite hacerse de su patrimonio, es buena. En ese sentido, yo creo que hay un desconocimiento, actuó mal el gobierno porque vamos a estar en el peor de los mundos. Se va a contraer la economía y entonces todos los indicadores, las pruebas, digamos, las razones financieras de deuda, PIB, deuda, ingreso, se están deteriorando, salvo como el gobierno federal en ese sentido ha sido exitoso en la recaudación impositiva, por ahí quizás esa te dé una leve mejoría. No se hicieron apoyos a la población, estamos a nivel de Gambia, estamos a nivel de Guinea Ecuatorial, países africanos, y ya ni siquiera estoy hablando de Nigeria, o no estoy hablando de Egipto, no estoy hablando de Sudáfrica, sino de los más pobres entre los pobres. México va a apoyar y luego puso muchas reglas complicadas con el 0.7% del PIB. Entonces, la gente va a salir, la caída. Yo he manejado dos cosas que digo, los mínimos. Mínimo veo 70,000 muertos y mínimo veo una caída del 7% de la economía. Pero tenemos que trabajar en lo puntual. Puntual, yo veo una caída de la economía de más del 10% y más de 100,000 muertos para septiembre, finales de septiembre. Entonces, la recuperación, se habla mucho de que es como una V, que lo que baja luego sube, fue más o menos parecido a la crisis del 94-95. La V fue más o menos la que nos pasó con Calderón con el H1N1. Luego han hablado de otras, de la W, que se da la pandemia, bajas y te recuperas, y luego vuelve a haber un rebrote y vuelves a bajar y subir. Y luego una L, que es un descenso, y te quedas en el hoyo. Yo creo que ninguna de ellas ajusta a la realidad mexicana. Yo más bien veo tipo como cuando vemos a un payaso que es un descenso y su zapatito trae como un piquito, pero no alcanza a compensar el descenso. Pues el secretario de Hacienda, en una entrevista, el licenciado Herrera, mencionaba que la recuperación él la veía más como una palomita, donde iba una caída y luego lentamente se iba a ir recuperando la economía. Pero ese lentamente pueden ser 2, 3 años. Entonces, con todo y que el cambio de modelo económico que propuso la 4T, esta pandemia pues prácticamente está sepultando ese pronóstico de crecer al 4 o 6%. Yo creo que probablemente si se da esa palomita, como lo mencionó el secretario, a lo mejor ni siquiera llegamos al 2% histórico que hemos tenido en los últimos sexenios, y eso va a ser una complicación mayor porque está aumentando la población, está aumentando la pobreza, y bueno, ya hablamos incluso hasta polarización. En ese escenario, ¿cómo nos podemos manejar? Digamos, más la palomita, o sea, una caída que no se recupera, pero yo iría un poco más allá, Adrián, mira. Nosotros en febrero yo publiqué un artículo donde ya traíamos 1.6 de caída económica. Si nosotros aceptamos para hacer las cuentas relativamente un 10% de caída, para el 2020 vamos a traer una caída de 11.6 en el PIB. Luego, si la tasa de crecimiento poblacional más o menos es 1.3,
si tú lo multiplicas, o sea, esto es una cuestión muy sencilla de sumas y restas y multiplicaciones. 1.3, aunque es capitalizable, vamos a olvidar eso, vamos nada más a hacer la multiplicación muy sencilla. 1.3 por 6 te da prácticamente 7.8, más la caída que traías ya acumulada de el Banco Mundial está previendo 10.5 y 1.6 que ya traías, 12 y 7.8, prácticamente cuando terminemos en el 2020 vamos a ser un país con un ingreso per cápita más bajo por el orden de menos 15%, y si contemplamos el crecimiento poblacional del 2020 van a quedar 4 años de este nuevo gobierno para recuperar, compensar esa caída más el crecimiento poblacional y quedar como antes. En 4 años deberíamos de traer un crecimiento de entre 4 y 5% para quedar igual en ingreso per cápita como recibió este proyecto con respecto al otro. Entonces hoy por hoy puedo afirmarlo y tristemente decirte que este es un sexenio perdido en términos de crecimiento y de ingreso per cápita. ¿Qué más quisiera equivocarme? Y si nos parecía insuficiente el crecimiento famélico que tuvimos de 2% y el per cápita de 1%, pues ahora vamos a ir para atrás y ya hay cuando toma uno las clases de crecimiento económico, dicen que lo asemejan al comportamiento de los animales. Las economías que crecen muy rápido son economías tipo conejo o correcaminos. Luego las economías que crecen pero lento son como las tortugas. Esa era la economía mexicana. Pero ahora somos una economía cangrejo, vamos para atrás. Entonces, a nosotros nos parecía desagradable ser una economía tortuga como lo fuimos prácticamente desde el 94, pero ahora ya ni eso, nos transformamos en una economía cangrejo, vamos para atrás, porque te repito, en el mejor de los casos, si creciese del 21 al 24 a 4,5% promedio, que no lo hemos visto prácticamente, salvo en el 88, 94 de Salinas, y que no llegó por ahí como al 4%, va a ser, en los libros de historia económica, vamos a tener un sexenio donde en el mejor de los casos, si se lograra ese crecimiento espectacular en los últimos 4 años, nos habríamos estancado. Pero entonces todo indica que no nos vamos a recuperar. Para el 2021 se habla de un 3,5, 4. El ambiente para la inversión no es lo más propicio. Ya vimos el caso, ya no solo fue lo de Mexicali, de la cervecera, ya también está lo de acá Tuxpan con Iberdrola. Entonces, yo no veo, uno quisiera ser optimista, pero el dato duro, el análisis, la suma y resta, nos indica que la economía va a sufrir y prácticamente hoy por hoy podríamos decir que en términos económicos va a ser un sexenio perdido. Sí, desafortunadamente la pandemia nos pegó fuerte. Yo creo que es motivo de un análisis más especializado, más focalizado, con mayor detalle de analizar, encontrar por qué va a ser México uno de los países que más fuerte va a tener esta recesión. Se habla incluso, organismos internacionales sitúan a México como el 4º país que más va a caer su PIB en el mundo. Entonces, hay que hacer un análisis más fuerte ahora que tengamos esas cifras finales para el segundo semestre del año y analizar y ver qué tanto fue el factor externo, obviamente la principal razón, y el interno que tú mencionas,
Y bueno, hay también inversiones públicas que no han terminado por arrancar. Ya tenemos 1 año y medio del nuevo gobierno. Bueno, empezó el Tren Maya, pero ahorita tiene algunas complicaciones, Dos Bocas, o sea, no han tomado su marcha. Y bueno, esas son grandes obras de inversión, es lo que le está apostando el presidente. Está bien, ese es su plan de desarrollo y bueno, es hasta cierto punto respetable. Fue con la plataforma que él ganó, en ese aspecto a nadie nos está mintiendo. Pero sí, ver que ya en su conjunto la economía en el sexenio probablemente no va a llegar a esos niveles ni siquiera de 2% en promedio anual. Entonces, bueno, ver también cómo va a estar la recuperación, ver los fundamentales, y otro día podemos platicar sobre la cuestión política, sobre todo que ya vienen las elecciones el próximo año. También por ahí tiene algo, viendo la parte también política económica, mencionaste de la recuperación de V, que fue en el 94, mucho fue por el Tratado de Libre Comercio, y ahora tenemos el TEMEC, que debe de entrar en vigor el 1 de julio, pero lo pueden, también se lo aplazan, porque en la parte de automotriz difícilmente se van a cumplir con las condiciones, pero concuerdo con tu opinión que difícilmente se va a ver una recuperación en V. Probablemente vayamos, de crecimiento nos podemos tardar entre 2 y 3 años en recuperarse y llegar, digamos, a una suma cero y luego ver qué tanto se puede incrementar ya para los últimos 2 años del actual gobierno. Muy bien, bueno, no sé si quieras comentar algo final para concluir la emisión del día de hoy. Pues mira, acá es evidente, cuando la pandemia sin duda nos llegó de fuera, eso es una realidad, pero sí es evidente que se manejó mal. Si en un ranking de 200 países te ubicas en la parte de los últimos 4, quiere decir que sí se hizo mal. México es un país de ingreso medio. Si se estuviera en la media de entre los 80, 90 países, pues uno diría, institucionalmente eso es lo que nos toca. Pero cuando eres uno de los 4 más golpeados, sí, algo se hizo mal. Tuvimos 3, 4 meses para prevenirnos, no lo hicimos. Creo que, no voy a decir las autoridades de Herrera, porque bien sabemos que es el presidente de la República, sí se hizo algo mal, ojalá y recapacitaran, pero yo creo que no, él va por esa estrategia. Entonces nada más les repito a las personas, estamos en la parte más complicada, mucho más complicada en términos de contagios y fallecimientos. Prácticamente se echó a la borda lo que hubo de aprendizaje de historia económica para mitigar los ciclos. Ese fue el gran aporte de Keynes cuando estaban en plena crisis y había las posiciones que decían, no, que cada quien le haga como pueda. Ese es el liberalismo a más ultranza, el más recio, ahora sí que prácticamente el liberalismo darwiniano, muérase quien se tenga que morir. Y entonces, pues por eso surgieron los estados de bienestar. Y aquí se nos olvidó, ahora sí que rásquese cada quien con sus uñas, se confunden las acciones, los discursos se confunden con las acciones. Piensan que una declaración en un discurso se transforma directamente en una acción y no es así. Entonces, yo creo que de esta pandemia nos vamos a acordar de ese famoso detente que no fue nada potente, no detuvo nada, y nos vamos a acordar de que
las cifras nunca le cuadraron al señor Gatell. Se hablaba de 6,000, nada más para tener una idea. Imagínate que alguien nos pronosticara una inflación de 6 anual y termináramos con 100%. Esa es la proporción del fallo. Y que alguien nos dijese que la economía no va a caer y va a caer 10%. Entonces, pero bueno, lo que podemos hacer ahora sí ya como individuos es repetirlo hasta el cansancio. Sana distancia, careta igual y cubrebocas, y en los lugares tener gel y medidas sanitizantes. Y los gobiernos de los estados, en la medida de lo posible, no van a contar con apoyo del gobierno federal, porque los que se han distanciado, Andrés Manuel, él sí está contrayendo deuda y dijo que no se les iba a permitir contraer deuda, que sería para hasta tener pruebas, en la que hagan un esfuerzo de donde puedan, compren pruebas, como lo ha dicho de la Organización Mundial de la Salud, test. Entonces, esto es lo que nos queda como sociedad. Yo creo que muchos de los pobladores nos sentimos engañados porque tomamos la sana distancia y ahora resulta que no sirvió de gran cosa. Y lo que nos queda es pues, tomar nuestra decisión y pues, ahora sí que el liberalismo llevado al extremo, rásquese como pueda cada quien, en salud y en economía. Sí, gracias, Iván. Sí, tienes mucha razón. Va a haber personas que ya necesiten salir, que ya han perdido su empleo, alguna fuente de ingreso, que bueno, pues las deudas continúan. Solo para concluir, estaba leyendo un artículo, después vi que un artículo traducido del inglés al español, me llamaba la atención porque decía, bueno, pues ahora que no sales, pues ya no gastas en cosas superfluas, ya no gastas en cortes de pelo, Entonces, ahora tienes un ahorro. Pero después me quedé pensando, bueno, es que a lo mejor sí habrá esas familias que conservaron su empleo y a lo mejor ya tienen sus gastos desde ir al cine, gastar en cenas caras, y a lo mejor ellos están teniendo un ahorro, pero la realidad para la mayoría de los mexicanos es la contraria, es la de que disminuyó su ingreso, perdieron su trabajo y necesitamos tener o recuperar una fuente de ingreso. Y bueno, probablemente lo más rápido pues sea la informalidad, ¿sí? Porque ahorita está en la informalidad, la contratación creo que está de una forma muy lenta, si es que hay contratación, y todavía está en esta parte de los semáforos, que más allá de los esenciales todavía no hay una gran reapertura, y en algunas ciudades un poco más, pero bueno, la verdad es que no ha terminado por arrancar. También, ya para concluir, invitarlos a que se suscriban al canal. Vamos a estar siguiendo hablando de estos temas económicos, cómo está afectando, cómo puedes también sobrellevar de algún modo esta situación con tips. Vamos a estar hablando también de cuestiones y implicaciones políticas, y si vislumbramos los escenarios futuros en el corto y mediano plazo. Entonces, pues agradecer a Iván Ereña por su participación. Y bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Bueno. Gracias, Iván. Un buen programa. Sí, claro que sí. Hasta luego.